Parte 1 de Abraham a las 12 tribus. El nacimiento de un pueblo. Al inicio de esta historia no hay reyes, ni templos, ni ejércitos organizados. Hay un hombre mayor, sin hijos, mirando el cielo nocturno en una región que, siglos después, será conocida como el entorno del antiguo Oriente Próximo. Ese hombre se llama Abraham, más tarde Abraham, y su vida se convierte en el punto de partida de un pueblo que, con el tiempo, será reconocido por sus 12 tribus. La Biblia lo presenta no como un héroe perfecto, sino como un caminante que se atreve a responder a una voz invisible que lo llama a dejar su tierra y su parentela para comenzar algo completamente nuevo. La promesa que recibe es extraña y grandiosa al mismo tiempo. Será padre de una gran nación, sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo y Dios estará con ellos de manera especial. Esa promesa es la semilla que, con el paso de los años, dará origen a las 12 tribus de Israel. Sin embargo, al principio todo parece una contradicción. Abraham es anciano, su esposa Sara también lo es, y la posibilidad de tener un hijo parece humanamente ridícula. La historia bíblica se construye justamente sobre esa tensión entre lo imposible y lo prometido, entre la realidad visible y una palabra que apunta a algo que todavía no existe. Con el nacimiento de Isaac, esa promesa adquiere carne y hueso. Isaac no es solamente un hijo deseado. Es la confirmación de que el proyecto de un pueblo ha empezado a tomar forma. A través de él y de su esposa Rebeca, la línea familiar continúa. Sus hijos, Esaú y Jacob, representan dos caminos, dos temperamentos, dos maneras de estar en el mundo. Esaú, cazador de campo, impulsivo y rudo. Jacob, más reflexivo, calculador, astuto para aprovechar oportunidades, aunque a veces lo haga con métodos cuestionables. El conflicto entre ellos no es solamente una disputa familiar, también simboliza la tensión sobre quien llevará adelante la promesa hecha a Abraham. Jacob, a pesar de su historia marcada por engaños y huidas, se convierte en el portador de esa promesa. Su vida está llena de momentos decisivos, huye de su hermano por miedo a su venganza, trabaja años para su suegro Labán, se casa con Lea y Raquel, y forma una familia numerosa con hijos de ambas y de sus siervas, Bilha y Silpa. Cada uno de esos hijos será el origen de una tribu, pero en este punto de la historia son solo muchachos creciendo en un hogar complicado, lleno de favoritismos, celos, tensiones internas y alianzas que cambian con el tiempo. Hay una noche en particular en la que todo parece concentrarse en una sola escena. Al regresar a su tierra y sabiendo que se encontrará de nuevo con Esaú, Jacob pasa la noche solo, a la orilla de un río, y lucha con un misterioso personaje descrito como un hombre, al mismo tiempo, como una manifestación divina. Esa lucha nocturna, intensa y silenciosa, simboliza todo lo que Jacob ha cargado dentro de sí. Culpa, miedo, deseo de bendición, necesidad de un nuevo comienzo. Sale herido de esa experiencia, cojeando, pero recibe un nuevo nombre, Israel. Ese nombre, interpretado como el que lucha con Dios o Dios lucha, marcará no solo su vida, sino la identidad de todo un pueblo. Israel ya no es solo un individuo, se convierte en el antepasado de una futura nación. Sus hijos dejan de ser simples personajes secundarios. Cada uno representa una rama, una historia y una identidad particular. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. 12 nombres que se repetirán a lo largo de siglos, no solo en textos sagrados, sino en tradiciones históricas y espirituales. Sin embargo, en este momento, esos jóvenes no son conscientes de que sus nombres se transformarán en símbolos con peso religioso y cultural. Entre todos ellos, José destaca de manera especial. Hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob, José se convierte en el favorito de su padre. La famosa túnica de muchos colores que recibe no es solo una prenda llamativa, es un signo público de preferencia, un recordatorio visible de que él ocupa un lugar diferente en el corazón de Jacob. Sus sueños, en los que ve a sus hermanos inclinándose ante él, terminan de encender el fuego del resentimiento. En una familia ya marcada por rivalidades, ese favoritismo es un elemento explosivo. Los hermanos empiezan a verlo como amenaza a su propio lugar dentro del clan. La decisión que toman los hermanos de deshacerse de José es uno de los momentos más oscuros de la historia familiar. Primero piensan en matarlo,
Luego optan por venderlo como esclavo a una caravana de comerciantes que va camino a Egipto. Para encubrir su crimen, toman la túnica de José, la manchan con sangre de animal y se la muestran a Jacob, que interpreta la escena como un ataque mortal de una fiera. Para el padre, el dolor es abrumador. Para José, arrancado de su hogar y vendido a un país extraño, el futuro parece totalmente destruido. Sin embargo, esta tragedia se convertirá, más adelante, en la pieza clave para la supervivencia de toda la familia. Mientras tanto, en la tierra de Canaán, los otros hijos de Jacob continúan con su vida, cada uno con su propia trayectoria. Judá vive episodios que ponen a prueba su carácter y lo obligan a tomar decisiones difíciles, que más adelante le darán un papel especial dentro del pueblo. Leví y Simeón cargan con la fama de su violencia por el incidente en Siquem. Rubén, primogénito, pierde parte de su honor por una falta grave cometida contra su propio padre. Cada hermano va acumulando una historia personal que influirá en la reputación de la tribu que llevará su nombre. La familia de Jacob no se presenta como un modelo idealizado, sino como un grupo humano complejo, con luces y sombras. En Egipto, José vive una serie de cambios radicales. Primero es esclavo en casa de Potifar, un oficial importante. Gracias a su capacidad, integridad y responsabilidad, gana confianza, pero una falsa acusación lo lleva a la cárcel. En prisión, de nuevo, su carácter lo hace destacar, y su habilidad para interpretar sueños lo coloca en contacto con personas cercanas al faraón. Cuando el faraón tiene sueños inquietantes sobre vacas gordas y flacas, espigas llenas y vacías, José es llamado para interpretarlos. Su lectura de los sueños es clara. Vienen años de abundancia seguidos por años de hambre. El reino necesita un plan para sobrevivir. Parte 2. Esclavitud, liberación y el nacimiento de un pueblo de 12 tribus. La vida en Egipto, que comenzó como refugio en tiempos de hambre, se transformó con los años en una pesadilla de esclavitud. Lo que en la época de José fue un lugar de protección y prosperidad, en generaciones posteriores se volvió un escenario de opresión. El nuevo faraón, que no recordaba los servicios de José, miró al creciente pueblo de los descendientes de Israel como un peligro potencial. Temía que, en caso de guerra, se unieran a los enemigos de Egipto o escaparan, debilitando al imperio. La respuesta del faraón fue endurecer el yugo, trabajos forzados, vigilancia constante y una vida marcada por el sudor y el miedo. En ese contexto, las familias que descendían de Rubén, Simeón, Leví, Judá y el resto de los hijos de Jacob siguieron multiplicándose. Cada clan conservaba su memoria interna. Historias de Abraham, Isaac y Jacob, relatos sobre José y la llegada a Egipto, nombres que evocaban promesas antiguas. Aunque aún no estaban distribuidos en territorios definidos, la conciencia de pertenecer a una línea particular, somos de la casa de tal hijo de Israel, seguía viva. La esclavitud no solo los oprimía físicamente, también ponía a prueba su identidad y su fe en aquel Dios que, según la tradición, había hecho pactos con sus antepasados. La crueldad del faraón llegó al extremo de ordenar la muerte de los varones hebreos recién nacidos, una medida desesperada para controlar el crecimiento de aquel pueblo. En medio de ese decreto nace un niño de la casa de Leví. Sus padres lo esconden todo lo que pueden, hasta que ya no es posible mantenerlo oculto. Entonces su madre toma una canasta, la recubre por dentro y por fuera, y coloca al niño sobre el río, confiando en que de alguna manera Dios intervendrá. Ese bebé, rescatado por la hija del faraón y criado en el palacio, recibirá el nombre de Moisés y se convertirá en la figura clave de la siguiente etapa de la historia. Moisés crece entre dos mundos. Por un lado, es educado con la sabiduría de los egipcios, en medio del lujo y el poder. Por otro, sabe que pertenece a un pueblo esclavizado, a los hebreos que construyen ciudades para el faraón. Ese conflicto interno se hace visible cuando presencia el maltrato de un hebreo por parte de un egipcio. Movido por la indignación, mata al agresor. El acto, lejos de liberarlo, lo obliga a huir al desierto, donde pasa años como pastor al servicio de un sacerdote madianita. Parecía que su historia se desvanecía en la arena, lejos del palacio y de su pueblo. Sin embargo, el desierto no era el final de su camino, sino el lugar donde recibiría su vocación definitiva. En un monte solitario, Moisés ve una zarza ardiendo que no se consume. Al acercarse, escucha una voz que se presenta como el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob. Esa voz declara haber visto la aflicción de su pueblo en Egipto y haber oído su clamor. El Dios de los antepasados no es una idea abstracta. Se muestra como un Dios que ve, escucha y desciende para liberar. Moisés, con sus dudas y temores, es llamado a ser el instrumento de esa liberación. La misión no es sencilla. Moisés debe enfrentarse al faraón, símbolo máximo del poder político y religioso de Egipto. Acompañado por su hermano Aarón, va una y otra vez ante el trono del rey para pedir que deje salir al pueblo a celebrar fiesta a su Dios en el desierto. El faraón, endurecido, se niega repetidas veces. Cada negativa va acompañada de señales y plagas que golpean la tierra de Egipto, aguas que se vuelven sangre, plagas de ranas, mosquitos, granizo, tinieblas y otras calamidades. La confrontación no es solo entre un líder esclavo y un monarca. La narración la presenta como un enfrentamiento entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto. La última de las plagas, la muerte de los primogénitos egipcios, marca el punto de quiebre. Mientras en las casas de los egipcios reina el llanto, las familias hebreas celebran la Pascua, marcando los dinteles de sus casas con sangre de cordero como señal de protección. Esa noche no solo es de juicio para Egipto, también es el nacimiento de una nueva identidad para el pueblo que se prepara para salir. Cada familia, reunida alrededor de la mesa, se reconoce como parte de algo mayor, una comunidad llamada a caminar hacia una tierra prometida a sus antepasados. La salida de Egipto, el Éxodo, es una de las escenas más poderosas de la historia bíblica. Hombres, mujeres, niños, ancianos, rebaños y pertenencias salen en masa, guiados por Moisés. Las distintas familias, que más tarde serán reconocidas como tribus, avanzan como un solo pueblo. Sin embargo, el faraón se arrepiente de haberlos dejado ir y decide perseguirlos con su ejército. Cuando los israelitas se encuentran con el mar frente a ellos y los carros egipcios detrás, parece que la libertad duró apenas un instante. En ese momento crítico, la narrativa describe un acto extraordinario. Las aguas se abren y el pueblo cruza en seco. Detrás de ellos, el ejército egipcio intenta seguirlos, pero las aguas vuelven a su cauce, poniendo fin a la amenaza. Más allá de cómo se entienda este episodio, se presenta como el momento en que las tribus dejan definitivamente la identidad de esclavos y se reconocen como un pueblo rescatado por la mano de su Dios. Cantos y danzas celebran la victoria. La memoria de Egipto empieza a ser reescrita no como la casa de refugio de tiempos de José, sino como la casa de esclavitud de la cual fueron sacados. El desierto se convierte entonces en el gran laboratorio donde se forja la identidad de las 12 tribus. Lejos de las estructuras del imperio egipcio, el pueblo se encuentra con el desafío de la supervivencia, falta de agua, escasez de alimento, peligros externos. El Dios que los sacó de Egipto se muestra ahora como proveedor, dando agua donde no la hay y alimento, el maná, cada día. Pero el desierto no es solo un lugar de milagros, también es un espacio de crisis y conflictos, murmuraciones, quejas, nostalgias por las ollas de carne de Egipto, miedo al futuro y resistencia a la autoridad de Moisés. En medio de ese escenario, el monte Sinaí se vuelve el corazón espiritual del pueblo. Al pie de la montaña, las tribus acampan y Moisés sube a encontrarse con Dios. Allí recibe las tablas de la ley y un conjunto de mandamientos que no solo regulan la vida religiosa, sino también la justicia social, las relaciones familiares y la convivencia comunitaria. La alianza que se establece entre Dios y el pueblo da forma a una identidad singular. Las 12 tribus no son simplemente un grupo de clanes que viajan juntos, sino un pueblo ligado por un pacto, una ley y una vocación. Parte 3. Conquista. Reparto de la tierra y el difícil equilibrio entre las 12 tribus. Cuando las 12 tribus se acercan finalmente a la tierra prometida, la historia entra en una fase de tensión máxima. Durante generaciones se ha hablado de esa tierra que fluye leche y miel, pero ahora se presenta como un desafío concreto. Hay ciudades fortificadas, pueblos establecidos y ejércitos que no están dispuestos a ceder su territorio sin luchar. El pueblo que salió de Egipto como una masa de esclavos liberados debe convertirse en un pueblo capaz de enfrentar batallas, tomar decisiones estratégicas y mantenerse fiel a su vocación espiritual en medio de la guerra. El liderazgo pasa de Moisés a Josué, un hombre que conoció el desierto,
Vio la infidelidad de la generación anterior y aprendió a confiar en las promesas, incluso cuando la mayoría se dejaba dominar por el miedo. Josué no es solo un comandante militar, es también un heredero de la visión de Moisés de un pueblo gobernado por la ley de Dios. Bajo su dirección, las tribus cruzan el río Jordán de manera que recuerda el cruce del mar. El agua se detiene. El pueblo pasa y se establece un nuevo hito en la memoria colectiva. El Dios que abrió camino en el mar abre ahora senda en el río para que entren en la tierra. La primera gran ciudad que enfrentan es Jericó, con murallas imponentes que simbolizan la resistencia de la tierra a los recién llegados. La toma de Jericó, marcada por marchas alrededor de la ciudad, trompetas y el derrumbe de las murallas, se presenta como una victoria que no se explica solo por estrategia militar, sino por la intervención divina. Con esa conquista, las tribus comprenden que la tierra no será simplemente un botín, sino un regalo que se recibe en obediencia y confianza. No obstante, aun en medio del triunfo, aparecen señales de fragilidad interna. La desobediencia de algunos provoca derrotas posteriores, recordándoles que la unidad con Dios es tan importante como la fuerza de sus armas. A medida que la campaña avanza, el territorio de Canaán va siendo sometido en distintas regiones. La conquista no es un proceso instantáneo ni uniforme. Hay fortalezas que resisten, pactos con algunos pueblos, y zonas que quedan parcialmente en manos de los habitantes originales. Lo esencial, sin embargo, es que las 12 tribus empiezan a visualizar la distribución de la tierra. Cada tribu recibirá una porción, un espacio para arraigar sus familias, levantar ciudades, plantar viñedos y cultivar campos. Esa tierra no es solo propiedad física, es la base material de su identidad y su misión. El reparto de la tierra entre las tribus es una de las etapas más significativas para la formación del mapa de Israel. Judá recibe una amplia porción en la parte sur, que con el tiempo será clave para el surgimiento de una dinastía real. Efraín y Manasés, los hijos de José, reciben territorios importantes en la zona central, cumpliendo así la particular bendición dada a José a través de sus 2 hijos. Benjamín, pequeño pero estratégico, ocupa un territorio fronterizo entre el sur y el norte, que más adelante se volverá crucial para la historia del Reino Unido y su futura división. La tribu de Leví, por su parte, no recibe una porción de tierra continua como las demás. Su vocación es distinta. Se le asignan ciudades repartidas entre las tribus, porque su servicio principal es religioso, ligado al culto, al sacerdocio y a la enseñanza de la ley. Esta decisión contribuye a que la dimensión espiritual no se concentre en un solo lugar, sino que esté presente en todo el territorio por medio de los levitas. Aún así, la falta de un territorio compacto propio también hará que su destino esté más vinculado a la fidelidad del pueblo en general que al éxito económico o militar. Aunque el ideal es claro, un pueblo de 12 tribus viviendo en una tierra compartida, bajo una misma ley y un mismo Dios, la realidad en la época de los jueces se revela mucho más turbulenta. Después de la muerte de Josué, no surge inmediatamente una figura que unifique a todas las tribus de manera estable. En tiempos de paz, cada tribu tiende a ocuparse de sus asuntos internos, sus conflictos locales, su propia administración. La unidad se vuelve frágil, sostenida más por la memoria de la historia común que por una estructura política fuerte. El libro de los jueces describe un ciclo que se repite. Las tribus se alejan de la fidelidad a su Dios y adoptan prácticas de los pueblos vecinos. La consecuencia es la opresión por parte de enemigos externos. Entonces el pueblo clama, y Dios suscita un juez, una figura carismática que los libera. Estos jueces no son reyes, ni forman una dinastía. Son líderes locales o regionales que, por un tiempo, unen a varias tribus para enfrentar una amenaza común. Después de su muerte, el ciclo suele empezar de nuevo. La imagen de las tribus en esta época es la de una confederación inestable, con momentos de cooperación y periodos de casi independencia mutua. Algunas historias de los jueces muestran claramente las tensiones entre las tribus. A veces, no todas responden al llamado de ayuda. Otras veces hay conflictos internos que desembocan en guerras entre hermanos. La tribu de Benjamín, por ejemplo, se ve envuelta en un conflicto tan grave con el resto de Israel que casi es exterminada. Estos episodios revelan que la unidad tribal es frágil y que, sin una referencia común fuerte, fácilmente se puede caer en rivalidades que debilitan al conjunto. Al mismo tiempo,
En este periodo surgen figuras memorables que muestran el potencial de liderazgo dentro de las tribus. Débora, una profetisa y jueza, convoca a algunas tribus a la batalla contra un opresor cananeo. Efraín y otras tribus responden, mientras otras se muestran indecisas o ausentes. Gedeón, de la tribu de Manasés, lidera una sorprendente victoria contra los madianitas, aunque también enfrenta tensiones con Efraín. Sansón, de la tribu de Dan, conduce una resistencia individual y conflictiva contra los filisteos. La historia se mueve entre actos de valor y episodios de desorden moral y espiritual. La sensación general que deja la época de los jueces es que las 12 tribus necesitan algo más que liderazgos puntuales y soluciones inmediatas. El pueblo empieza a desear una estructura más sólida, un gobierno estable que pueda mantener la unidad, hacer justicia y defender la tierra de manera continua. Con el tiempo, ese deseo se expresa en la demanda de un rey. Queremos un rey como las demás naciones. Esa petición marca un cambio profundo, porque cuestiona el modelo en el que Dios es considerado el verdadero rey y los jueces solo instrumentos temporales. Parte 4. División, caída y la huella eterna de las 12 tribus. Tras el esplendor del reinado de Salomón, el mapa de las 12 tribus parece consolidado. Un reino fuerte, reconocido por sus vecinos, con un templo majestuoso en Jerusalén y una dinastía establecida. Sin embargo, la historia bíblica muestra que los momentos de mayor brillo a menudo esconden grietas profundas. Bajo la superficie de la prosperidad de Salomón se acumularon tensiones, cargas de trabajo pesadas, impuestos elevados, descontento en las tribus del norte y una creciente mezcla de influencias religiosas extranjeras. Todo eso se convierte en una bomba de tiempo que explotará en la siguiente generación. Cuando muere Salomón, su hijo Roboam asciende al trono. Las tribus del norte, cansadas del peso impuesto desde Jerusalén, se acercan a él con una petición clara: aligera la carga que tu padre nos impuso y te serviremos. Roboam consulta a los ancianos, que le recomiendan moderación y diálogo, pero también consulta a los jóvenes que crecieron con él, quienes le aconsejan responder con dureza, mostrando fuerza. Roboam decide seguir el consejo más agresivo, y su respuesta arrogante hiere el orgullo y la paciencia de las tribus del norte. Esa decisión política se convierte en el detonante de una ruptura histórica. Las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, se separan y forman el reino de Israel, con capital primero en Siquem y luego en otras ciudades como Samaria. En el sur queda el reino de Judá, compuesto principalmente por la tribu de Judá y la de Benjamín, con Jerusalén como capital y el templo como centro del culto. Así, las 12 tribus de Israel dejan de estar unidas bajo un solo rey. La división no es solo geográfica y política, es también espiritual y emocional. Hermanos que compartían una misma historia ahora se ven como reinos rivales, a veces enemigos en el campo de batalla. En el norte, Jeroboam teme que, si el pueblo sigue yendo a Jerusalén para adorar en el templo, eventualmente se vuelva a unir a la casa de David. Para evitarlo, establece centros de culto alternativos en Dan y Betel, con símbolos religiosos que recuerdan al becerro de oro. Esta mezcla de política y religión marca profundamente la identidad de las tribus del norte, que empiezan a alejarse del modelo de adoración centrado en Jerusalén. En el sur, mientras tanto, la dinastía davídica continúa, con reyes que alternan momentos de fidelidad a la alianza con periodos de infidelidad y sincretismo. La historia de los dos reinos se vuelve una trama compleja de alianzas, traiciones, guerras y reformas religiosas. Algunos reyes del norte buscan alianzas con potencias extranjeras para resistir amenazas, otros se hunden en la idolatría y la injusticia. En Judá, reyes como Ezequías y Josías intentan renovar la fidelidad a la ley, purgar prácticas paganas y reforzar el culto en el templo. A lo largo de estos siglos, los profetas se convierten en voces incómodas pero necesarias, denunciando la injusticia, la corrupción y la idolatría, y recordando que la grandeza de Israel y Judá no depende solo de su poder militar, sino de su relación con Dios. En el reino del norte, con el tiempo, la situación se vuelve insostenible. La expansión del imperio asirio cambia el equilibrio de poder en la región. Israel se ve atrapado entre la fidelidad a su identidad y las presiones de someterse como vasallo a una superpotencia extranjera. Después de varias décadas de conflictos, conspiraciones internas y resistencia fallida, Samaria, la capital del reino del norte, cae ante Asiria.
Muchas personas son deportadas, otras se mezclan con pueblos traídos de otras regiones. Las tribus del norte, como Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, entre otras, pierden su estructura política clara. Con el tiempo, se disuelven en la memoria de las naciones. Es aquí donde nace la idea de las tribus perdidas de Israel, aquellas que ya no se pueden seguir como entidades políticas o territoriales definidas. No desaparecen de un día para otro, pero su rastro se vuelve difuso, mezclado con otros pueblos y culturas. El sueño de un pueblo de 12 tribus unidas se rompe visiblemente en el norte. Las voces proféticas interpretan esta catástrofe no solo como un fracaso militar, sino como consecuencia de años de infidelidad a la alianza, injusticia social y abandono de la identidad espiritual que debería haber guiado su historia. En el sur, el reino de Judá sobrevive un tiempo más. Jerusalén, el templo y la dinastía davídica se mantienen, aunque en un entorno cada vez más peligroso. Después de la caída del reino del norte, Judá vive la tensión entre confiar en Dios o jugar al juego de las alianzas con potencias como Egipto y Babilonia. Algunos reyes intentan una política independiente, otros se someten y luego se rebelan. Los profetas, como Isaías y Jeremías, advierten que, si Judá repite los errores de Israel, sufrirá un destino similar. La historia muestra que esas advertencias no son tomadas seriamente por todos. Finalmente, Babilonia se impone como imperio dominante. Tras varias campañas, Jerusalén cae. El templo es destruido. Las murallas son derribadas y muchos habitantes de Judá son deportados a tierras lejanas. El exilio babilónico es una herida profunda. El pueblo que había sido liberado de Egipto y establecido en una tierra prometida pierde ahora su reino, su templo y su autonomía política. Queda, sin embargo, algo que ni Asiria ni Babilonia pueden destruir: la memoria y la fe. Las tribus del sur, especialmente Judá y Benjamín, se adaptan a vivir como comunidad en tierras extranjeras, conservando su identidad a través de la ley, la oración y la esperanza de restauración. En medio del exilio, las preguntas se multiplican. ¿Qué significa ser el pueblo de Dios sin tierra, sin templo y sin rey visible? ¿Cómo entender las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob y a la casa de David cuando todo parece perdido? La reflexión teológica se profundiza. Los textos se recopilan, se meditan, se reinterpretan a la luz de la nueva realidad. La fe deja de estar anclada exclusivamente en un lugar geográfico para concentrarse también en la fidelidad a la alianza, aún en tierra extraña. La dispersión, el estar fuera, se convierte en parte de la experiencia histórica de las tribus que aún se identifican como pueblo de Israel.